Hoy vamos a hablar de la caída de la recaudación por la falta de consumo, que lo está destruyendo todo. Del gobierno provincial y la intersindical, que por ahora se entienden. Que Berongaray necesita de todos. ¿Qué harán los intendentes? ¿Y Karina? Corrupción e inflación en el gobierno de Milei. Y en el municipio, no te creen, hermana. El título de la editorial de hoy es Pasan cosas rumbo al 2027. Al salir a caminar por el centro de Santa Rosa y recorrer las calles tradicionalmente comerciales, las del centro, es inevitable que nos envuelva una sensación angustiante cuanto más recorramos. Los negocios vacíos, con sus empleados, en el mejor de los casos 2 o 3, pero en casi todos uno solamente, y si averiguamos, es muy probable que sea el dueño del mismo, barriendo la vereda por enésima vez en la jornada, como para hacer algo, o charlando en la vereda, queriendo atraer con la mirada a quien se acerca para convertirlo en cliente. Cada uno de ellos, resignados o no, pasan la mayor parte del día preguntándose, ¿hasta cuándo se seguirá así? ¿Hasta cuándo podrá aguantar el negocio sin vender nada o muy poco, en el mejor de los casos? Es la Argentina de Milei, eso está claro, por más que no pocos de los que están atravesando esa situación lo hayan votado. Pero también por carácter transitivo, es la Pampa, donde las consecuencias así se sufren y es lo que se manifiesta con una histórica caída en la recaudación impositiva, con todo lo que eso representa. El desplome del consumo, con el que el distópico gobierno libertario ha pretendido infructuosamente mantener relativamente la inflación controlada, se le vino abajo, lógicamente, la recaudación del IVA, y con eso se achicó significativamente la distribución de la coparticipación, que provocó que a La Pampa, entre enero y febrero, dejaran de llegarle 18.330 millones de pesos, que, para darnos una idea, es casi la mitad de lo que el gobierno de Silioto pagó en concepto de aguinaldo a sus empleados a fin de año, unos 35.000 millones. Y particularmente, que los negocios no vendan nada en La Pampa, que tampoco haya operaciones inmobiliarias, le pegó duro a la recaudación. El propio Guido Wisterfield, ministro de Hacienda de la provincia, reconoció que en febrero ha caído muy fuerte el ingreso por ingresos brutos, que es el porcentaje que se cobra sobre los ingresos obtenidos por cualquier actividad económica, sea venta de bienes o servicios, y también el ingreso de sellos, que grava a contratos y operaciones onerosas, como compraventas y o alquileres de inmuebles. Todo eso resulta muy preocupante y es sin duda una señal indicativa de la caída de la actividad económica, dijo el funcionario, que no ve más que sombras para adelante. La caída es de casi un 9%, en sintonía con la caída de los tributos nacionales, y la perspectiva es que se va a mantener esta caída. Y por lo tanto, el panorama es muy preocupante para los números de la provincia y de los municipios. Con un panorama tan desalentador, sumada a la pornográfica exhibición de los senadores nacionales aumentándose el salario a 11 palos, el gobierno de Silioto debió afrontar la continuidad de la reunión paritaria con la intersindical.
El clima caldeado, que en este año se presagia puedan tener estos encuentros, fue apaciguado por inteligentes concesiones que intercambiaron unos y otros. El gobierno puso sobre la mesa una oferta que sorprendió hasta a los dirigentes que ya se venían pintando la cara para la guerra. Un aumento de casi 6,5 puntos, remunerativo y bonificable, es decir, con aporte jubilatorio, computando para aguinaldo y vacaciones, y también para la antigüedad, presentismo y título, por ejemplo. Con la aplicación de la cláusula gatillo en abril, para cuando el salario mínimo será de 1.200.000 pesos, no podía ser rechazada. ¿Por qué? Porque además de ser la respuesta posible en el marco de la realidad descripta, donde el gobierno de Silioto posterga obra pública para acompañar a sus empleados, en ese marco ya todo se inscribe en lo que viene, que serán las elecciones del año que viene. Y aunque los estatales no pierden el espíritu de lucha, y gracias a eso van logrando lo que consiguen, no dejan de ver los trabajadores estatales lo que está enfrente. La alternativa es Adrián Rabier, el dueño de la franquicia Milei, que promete hacer en La Pampa lo que el energúmeno pendenciero aplica a nivel nacional con su concepción de que solo sirve lo que se hace en el sector privado, y su lógica más elemental es que todo el que cobre del Estado debe cobrar los sueldos magros que les pagan. Además de que, como el topo que se autopercibe destruyendo al Estado desde adentro, destina a sus empleados a que se ganen la plata produciendo bienes de mejor calidad y a mejor precio, como hace la gente de bien. Rabier ya ha dicho que en la provincia sobran empleados estatales, que el Estado provincial está sobredimensionado y que el sector público es reacio al proyecto libertario porque sabe que no va a haber más aumentos ni plata para ellos. Si el resultado de hacer quilombo termina siendo la locura libertaria, no es ilógico que los representantes de los gremios piensen más de una vez antes de patear la mesa paritaria. Tampoco representó para el gobierno provincial, en la semana que dejamos atrás, una preocupación significativa la resolución del tema Medanito, que, a la luz de lo que ocurriera el año pasado, algunos lo quieren instalar como un gran problema. Ya la semana pasada pretendimos dejar en claro que todo había cambiado, fundamentalmente en esta cuestión, con el acuerdo que hicieron explícito desde los dos lados, la plural y el gobierno provincial, que ahora son lo mismo. Y para advertir cómo hoy están planteadas las cosas, solo hay que reparar en cómo el bloque oficialista, ya controlado por la mayoría bernista, lo trató a Matías Tosso, el secretario de Hidrocarburos, la otra mañana, cuando fue a la legislatura a explicar el nuevo proyecto, y cómo lo sacudieron el año pasado, cuando bajo el brazo llevaba la iniciativa con la que el bernismo no estaba de acuerdo. El proyecto de ley para que, una vez terminada la concesión a Petroquímica Comodoro Rivadavia a mediados de año, se haga cargo, ante el reciente fracaso de la licitación internacional del yacimiento por 2 años, la empresa Pampetrol Sapem, es la única salida para esta cuestión. Y por eso será. Sin los recursos suficientes como para explotar el yacimiento, si no pudiera hacerse de un socio, Pampetrol podría llegar a endeudarse para llevar adelante la explotación. La rentabilidad de esta actividad justificaría ese eventual endeudamiento. Tanto es así que un legislador opositor lo reconoció por lo bajo.
Todo saldrá como Carlos Berna quiere y quiso desde siempre. Ellos quieren afuera a Petroquímica Comodoro Rivadavia. Por eso trabaron el tratamiento del llamado a licitación hasta que en los pliegos no se plasmaran regalías impropias, por lo altas, en los tiempos que corren, para cualquier empresa. Tampoco para Petroquímica Comodoro Rivadavia, por más que contara con la ventaja de ya estar operando allí, que era el hándicap con el que contaba, y por eso tenían que hacer fracasar la licitación. Con regalías descomunales, la licitación quedó desierta y ahora ya no hay tiempo de armar otra. Por eso, Petroquímica Comodoro Rivadavia se tendrá que ir y, con Pampetrol a cargo, se podrán tomar todo el tiempo para que aparezca un socio. Mientras tanto, no les será mal negocio que Pampetrol invierta y siga explotando el yacimiento. Claro que lo dijo uno que, seguramente, se vio alcanzado por la contundente sentencia de Hernán Pérez Araujo en el plenario de comisiones del otro día. Parece que no defienden la continuidad de la explotación del yacimiento. Defienden la continuidad de Petroquímica. Algo que sospecharían del propio intendente de 25 y hasta del gremio, al que tan interesado ven que está en que nadie toque lo que hoy hay. Las cartas ya están echadas. Y si el intendente veinticinquenio no quiere que el conflicto social que se desataría y más de 2 centenares de trabajadores del petróleo queden en la calle, seguramente tendrá que resignarse a convencer a los diputados de su partido, el PRO, para que acompañen el proyecto oficialista. Y en el poroteo que hacen en el bloque del PJ de cuántos van a acompañar, también inscriben a legisladores de otros partidos, como para que lo que deba ser, sea. Y la importancia de los jefes comunales será cada vez más gravitante con el paso del tiempo. Ellos no solo que son los que están en la primera línea de la demanda de los vecinos de su comuna, sino que son los que, como último eslabón de la distribución, al achique de la coparticipación nacional, ellos son los que más los padecen, pues cada vez reciben menos de lo que esperan. Definitivamente, todos dependen de la asistencia, en mayor o en menor cantidad de recursos, del gobierno central de la provincia. Eso es lo que condiciona su relación con el Ejecutivo. Hoy, lo venimos diciendo, muchos están que trinan con el gobierno de Silioto porque no les queda otra que contar moneditas, pero también en perspectiva para lo que viene. Y por eso será clave para todos ellos quién ocupe el sillón principal del Centro Cívico Provincial. Y ahí está el huevo y no lo pisen, dicen los radicales. La otra noche, imitando la liturgia peronista, militantes de la Unión Cívica Radical colorearon la asunción de autoridades del Comité Provincia en un acto en el que oficialmente lanzaron la campaña para las elecciones del año que viene, pero no. Esto porque se hizo cargo de la presidencia Martín Berongaray y naturalmente todo lo que de aquí en más haga o deje de hacer el hijo del histórico Pacheco será leído como un acto de campaña, porque indudablemente es, entre los radicales, el que reúne las mayores condiciones para ser su candidato a gobernador, desde que, casi 3 años atrás, terminara soplándole la nuca al reelecto mandatario Sergio Silioto. Propios y extraños veían en aquel momento que en el 27 tendrían la gobernación al alcance de la mano si hacían lo que debían hacer. Claro que después pasaron cosas, diría Mauricio Macri. A aquel mayo del 23 le siguió la consagración de Milei en la segunda vuelta nacional, donde los votos de los boinas blancas pampeanas
indudablemente fueron para el libertario y, sobre todo, sobrevino la elección del año pasado, donde el radicalismo, después de haber hecho la mejor elección de su historia, se fue al descenso, lo que ahora termina configurando un panorama tan complicado como inesperado, cuando aquella segunda posición ilusionaba con la coronación el año que viene. Solos no nos alcanza, fue el tramito más recordado del discurso de Berongaray en la noche de su asunción. Naturalmente, haciendo referencia a la necesidad de salir a buscar socios que le aseguren ser mayoría en las elecciones que, supuestamente, Silioto convocará para mayo del 27. Con el resultado del 23 fresco todavía, el objetivo era poder sumar a los tiernistas. Con ellos adentro de la alianza, imaginaban, estarían tocando el cielo con las manos. Pero después sobrevino el desastre, y el año pasado no llegaron ni a Placé. Y al lugar que ocupó Berongaray en el 23, se lo cedieron los radicales a Rabier. Literalmente eso hicieron. Convencidos que ante el peronismo no tendrían chances, para no desteñir aquel segundo lugar con sabor a triunfo, que tan bien los había posicionado 2 años antes, le sacaron el cuerpo a la elección legislativa nacional, tirándole la candidatura por la cabeza al pibe Federico Guidugli, al que abandonaron vergonzosamente. Y en eso fueron clave los intendentes radicales que desmovilizaron a los suyos, al punto que en ninguna de las 28 comunas que gobierna ganaron los candidatos de la Unión Cívica Radical. Poco más del 25% obtuvieron en Colonia Santa María, fue su mejor elección, para reunir solo el 8,5% del total en la provincia. El descompromiso decisivo de los intendentes en esas elecciones quedó certificado en el documento que sacaron pocos días después, anunciando que conformaban una liga que los agrupa. Son las localidades del interior y sus intendentes quienes hoy sostienen la potencialidad electoral del radicalismo, ya sea para ser alternativa de gobierno en 2027 o en la conformación de futuros frentes electorales, remarcaron en un mensaje revelador. Hoy por hoy, el expectable lugar en el que la ciudadanía había colocado a Berongaray en el año 25 está sumamente cuestionado. Después que les cedieron los votos a los libertarios, inesperadamente los propios radicales ubicaron a Rabier en ese sitial. Y ahora, la candidatura de la eventual alianza antiperonista está muy en duda. El flamante presidente del Comité Provincia sostiene que, por estructura, ese lugar le corresponde a la Unión Cívica Radical y que, por historia y proyección, la candidatura debe ser suya. Por más que, por la galería, diga que no priorizará aspiraciones personales o partidarias, por más legítimas que sean, por sobre las necesidades colectivas. Igual que los peronistas, Berongaray ata gran parte de su suerte al previsible desmoronamiento del gobierno nacional. Si no, sabe que los imprescindibles votos que el año pasado reunió Rabier serán difíciles de recuperar y, sobre todo, le será imposible que el actual diputado nacional libertario desista de ser él quien encabece la fórmula gubernamental del antiperonismo. Sobre todo, porque la que no querrá será la hermanísima. Un Berongaray acostumbrado a decir cosas como las que está repitiendo en reportajes radiales, la necesidad de reducir la deserción escolar en el nivel secundario, un fenómeno que afecta especialmente a los sectores más vulnerables, y de mejorar la eficiencia del sistema de salud, fortaleciendo el modelo de atención primaria,
parece estar a las antípodas de un Rabier siempre presto a decir lo que apuntábamos cuando comenzábamos esta editorial. Sin embargo, el odio al peronismo podría unirlos, pero más difícil les será acordar el cabeza de fórmula, algo por lo que no está dispuesto a ir a elecciones internas, el libertario. Pero de vuelta, serán los intendentes los que tengan la última palabra. Ahora, ellos, que documentaron que al gestionar día a día en cada localidad, conocemos la realidad y procuramos que la dirigencia tome en cuenta nuestras experiencias al momento de decidir, con una mirada más federal, estarán dispuestos, como lo estuvieron el año pasado, a apoyar a un libertario al que, si convirtieran en gobernador, promete que hará en La Pampa lo mismo que durante 2 años hace Milei, a quien apoyan desfinanciando las universidades y gobiernos provinciales? ¿O preferirán ser leales a Raúl Alfonsín, a quien el energúmeno pendenciero insultó groseramente, llamándolo el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, y del que decía que su mejor terapia fue comprar un muñeco al que le pegó la foto de su cara y así descargarse emocionalmente golpeándolo? ¿Preferirán entonces ser leales a Alfonsín y apoyar a Berongaray que, incluso, si no les alcanzara para hacerlo gobernador, será porque un bernista les gane? Porque, me decía un jefe comunal radical, no deberíamos olvidar que, para los intendentes radicales, los días más felices siempre fueron bernistas. Y los días más difíciles de atravesar para la administración Milei fueron los que dejamos atrás la semana pasada, aunque el panorama hacia adelante no le sea para nada halagüeño. Al energúmeno pendenciero le entraron balas por todos lados, pero comentaremos los daños que le causaron, los datos de la inflación y la trompada que se morfó por el lado de la corrupción. Si bien el gobierno distópico se animó a festejar tibiamente que la inflación de febrero no superó la de enero, fue del 2,9%, igualita a las dos, y así frenó el aumento constante desde mayo del año pasado, aunque se ubicaría cómoda por arriba del 3% si el gobierno no hubiera decidido abortar la implementación del nuevo índice de precios al consumidor, que ponderaba de una manera más cercana a la realidad el peso de los servicios públicos en el costo de vida. Ahora, el número es malísimo para Milei, que proyectó en el presupuesto aprobado por el Congreso una inflación para todo el 2026 del 10,1%. Si la suba de precios mantiene el rango actual, aún con el índice desactualizado, la meta anual se consumirá en el primer trimestre. Y entonces, hay que hacerse preguntas. Por ejemplo, ¿para esto rompiste el Estado en 1000 pedazos? ¿Para esto 60.000 despidos en el Estado? ¿Para esto 150.000 despidos en la economía privada? ¿Para esto destruyeron 20.000 unidades productivas? ¿Para esto se tomaron 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario? Para esto las empresas ya se han endeudado en cerca de 100.000 millones de dólares. Y hay más. Para esto es la pelea con el Hospital Garrahan. Para esto le sacaron los subsidios a los discapacitados. Para esto le sacaron medicamentos oncológicos a los pacientes de cáncer. Para esto dejaron sin comida a los comedores. ¿En serio? ¿Para esto? Y antes de hablar del caso Adorni, el deslomado, hay que hacer una pequeña línea de tiempo, porque uno está escuchando a muchos oficialistas defenderlo, como si fuera la primera vez que salen en defensa de algún dato manchado con ilícitos.
Y hay que arrancar por el caso Libra, donde están los Milei por 2, Novelli y Terrones Godoy. Se puede seguir por la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, por Españolo o por la banda de Calvete o por el 3% de Carina. Continuar también por Espert y Fred Machado. Se puede seguir por Reidel y la guita de Nucleoeléctrica. Después por Villaverde, la diputada que no pudo ser senadora porque tiene una causa por comercialización de cocaína en Estados Unidos desde el año 2002 y tiene otra causa por estafas inmobiliarias en su provincia. Y da la sensación, porque todo esto es de hace 2 años y 3 meses, que estos tipos vienen a discutir por primera vez una acusación. Y no, la verdad, han tenido que salir a dar respuestas muchas veces. En algunos casos, han tirado abajo del camión a los propios. Españolo es uno de ellos. En otros guardaron silencio, Reidel y Espert. Villaverde, la verdad, lo tomaron como un dato menor y no le dan bolas. Y Libra lo iban esquivando como podían. Decían, mientras no avance la causa en los Estados Unidos, sabemos que no va a avanzar en la Argentina y que quedará dormida. Pero no. Esta semana se dieron cuenta que acá tampoco la causa está muerta. El presidente había dicho que no tenía vinculación, que copió un código de internet y que solo dio difusión a un proyecto ajeno. El celular de Mauricio Novelli, peritado por la justicia, contradice el relato oficial y las pruebas derrumban todas las explicaciones de Milei, con lo que ha quedado muy, pero muy complicado el hombre. Y en Nueva York, Manuel Adorni demostró que es y son lo peor de la casta, que es y son lo peor de la corrupción que pueda concebirse. Por dádivas, el tipo, por un ratito nomás, junto a su mujer y sus hijos, es protagonista de una vida ficcional. Y frente al delito de usar medios del Estado para beneficiar a su familia, hizo bajar gratis a su mujer a Estados Unidos en el avión oficial. Después que un pseudo periodista deportivo lo encanó, reconociendo que le pagó los gastos de sus vacaciones en Punta del Este con plata del Estado. Después de eso, en las redes sociales apareció una suerte de defensa encadenada, ordenada sin dudas por Karina Milei, de gran parte del gabinete, empezando por Santilli, por Caputo, por Petovelo, que saliendo a bancar a Adorni a través de mensajes típicos del Día del Amigo, siempre con vos, espalda con espalda, sos un tipazo, pero nadie puso una sola prueba arriba de la mesa para decir que el tipo es inocente. Nadie, absolutamente nadie. Y acá sumamos los 2 vuelos, el que hizo a Punta del Este y el que hizo a Nueva York. Pero ninguno de los mensajes, insisto con esto, ningún texto con pruebas de inocencia del funcionario. Todos salen a bancar al tipo desde lo humano. Y algunos aprietan el acelerador. Karina, Santilli, hablando de la necesidad de frenar un golpe kirchnerista. Sí, eso dijeron. Pero todos fueron por ese lugar. Petri, te banco fuerte, espalda con espalda. Martín Menem, ayer, hoy y siempre junto a Adorni, espalda con espalda. Y los tipos cumplieron a rajatabla. Hasta el inefable Rabier cumplió con la defensa que reclamó Karina. Si el avión presidencial ya tenía que volar, ya tenía tripulación, ya tenía combustible cargado para ese trayecto y ya estaba autorizado para despegar. Entonces, agregar un pasajero más no cambia prácticamente nada del costo del vuelo. El avión no consume más combustible relevante por una persona adicional, no requiere otra tripulación ni otro vuelo. Por lo tanto, el costo marginal de ese pasajero extra
es esencialmente cero, insistió Ravier en sus redes. Y dos perlitas más. Al videíto de San Fernando, de Adorni viajando en avión privado a Punta del Este, lo tenían guardadito, porque es de febrero, es del carnaval. Hay alguien que lo guardó, y todas las versiones tienen que ver con que en el seno del gobierno distópico hay una interna feroz, a muerte, y todos, pero todos, apuntan a Patricia Bullrich. Y por otro lado, respecto al vuelo a Nueva York, está circulando la versión de que, en vuelos anteriores, completaron el pasaje con amantes. Y apareció una esposa que dijo: che, quiero viajar, quiero ir con vos a ver de qué se trata, a ver si es real o no esa historia. Sale caro el puterío, ¿no? Más allá de lo que por estos días es comidilla entre los empleados municipales, que hablan de una ruptura pesada como consecuencia de lo ocurrido, lo que es decididamente grave fue lo denunciado por ATE respecto a que el Ejecutivo de la Municipalidad de Santa Rosa invisibiliza la situación de acoso sexual y violencia laboral que desde 2022 viene sufriendo una trabajadora de la Dirección de Comercio de parte del funcionario que estaba a cargo. Lo más repudiable es que hicieron las denuncias en la Unidad Funcional de Género, que la trasladaron al Ministerio Público Fiscal, que caratuló al caso como una contravención. Es un caso de acoso y violencia y lo caratulan como una contravención, como haber pasado un semáforo en rojo. Inaceptable. Como es de práctica en la actual gestión municipal, la reemplazante del funcionario denunciado determinó el quite de tareas de la denunciante que, además, sufrió la amenaza de la secretaria plenipotenciaria de mandarla a un lugar peor del que está. La trabajadora tiene miedo y el intendente, por supuesto, brilla por su ausencia, aseguran desde ATE. Yo te creo, hermana, fue la consigna histórica de la organización La Cámpora cuando Luciano Di Napoli a ella pertenecía, en casos como este. Ahora, a Copete, lo pescaron infraganti, mirando para otro lado. Demasiado, quizás, para la Casa de Gobierno, donde se ilusiona recalar el año que viene. Y para el final, dos cuestiones más. Por un lado, si la guerra en Medio Oriente se prolonga e Irán resiste, el efecto en los precios internacionales podría significar un salto inesperado de los ingresos por exportaciones que le darían a la economía de Milei cierta solidez externa. El agro, la energía y la minería serían todos afectados positivamente. Y con buenas políticas se podrían esperar amplias mejoras distribuidas. De manual, nacional y popular, sería aplicar retenciones al petróleo y volcar recursos a la producción, o al menos evitar que se paguen en la Argentina los mismos precios por el combustible que en el resto del mundo. Sin embargo, lo lógico de esperar de la administración libertaria es tolerancia ante aumentos internos de los precios de la energía y de los alimentos. Que ganen los que tienen que ganar. Está a la vista. En lo que va de marzo, los combustibles ya subieron casi un 9%. Y hoy usaron a Cristina, una vez más, para distraer la atención frente al desastre. Hicieron un show con ella, declarando en el fraude de la causa Cuadernos, que tiene por objetivo reforzar la producción contra Cristina en este proceso que durará años, según previene
toda fuente tribunalicia. Y cuanto más mejor, porque conllevará mantener el tema en boga. La expresidenta no aparece en anotación alguna y ningún testigo ni arrepentido pudo señalarla como receptora o peticionante de nada. Los cuadernos en sí mismos son el primer delirio técnico. Oscar Centeno, chofer, escribiente, o eso dice, confesó haberlos quemado en una parrilla. 1 año y medio después, aparecieron casi intactos y las pericias revelaron que la letra corresponde a más de una persona, que los últimos fueron dictados, que están llenos de centenares de tachaduras y alteraciones. Por eso la causa es un fraude. Por eso, y porque las declaraciones de tales arrepentidos a quienes se exigió involucrar a Cristina so pena de seguir en una celda o pasar a ella. Y porque los jueces se lanzaron a la manipulación suprema de que lo admitido por esos acongojados, incorporarlos mediante lectura, dando por veraz lo que dijeron sin control de las defensas. Ni a Cristina, ni a los otros acusados, Julio De Vido y Roberto Barata, se les encontraron cuentas en el exterior, ni bienes no declarados. Acordate a quién sí se las encontraron. A la familia Macri, por supuesto, en cuyo gobierno nació la causa de los cuadernos. Pero guarda, muchos se movilizaron para respaldar a Cristina en San José 1111, donde la tienen confinada, en una expresión tan genuina como sólida de que no todos y todas estamos dispuestos a aceptar que se avallen los derechos que hacen a la ciudadanía en tiempos de democracia, aunque disparen con decretos con aroma a la última dictadura, de la que estamos próximos a que se cumpla medio siglo. Mi nombre, Javier Alejandro Urban, y el título de la editorial de hoy, Pasan cosas rumbo al 2027.